Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Buenas noches a todos. Mil disculpas por el inconveniente, de nuevo por el técnico. Espero que no nos falle y que podamos recibir la clase como tal, ¿verdad? Sin que haya ningún inconveniente. Entonces, gracias ahí a los que se conectan siempre muy puntual. Entonces, mil disculpas del caso. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Siempre haciendo dando una pequeña información, aunque ustedes ya están notificados, ya están informados. Yo tuve a bien, se recuerdan que les prometí que a más tardar día lunes ustedes ya iban a estar notificados de su trabajo de zona. Entonces yo el día de ayer me tomé para poder calificar y esperaría que a todos les haya llegado su nota. Miren pues, se me presenta de repente inconvenientes con algunos compañeritos o compañeritas de que me envían examen ya tarde de hace cuánto ya fue el primer parcial. Entonces yo a ellos definitivamente, si ya me lo enviaron hace 3 días, la semana pasada, ya no tiene validez. Entonces, por más que ustedes quieran, ya no se los puedo poner. Recuérdense que de la zona, ¿cuánto es de zona con ustedes? Dijimos, son 70 puntos. Y el examen final, me imagino yo, no sé cómo lo manejan, que tienen que tener una zona mínima, me imagino, para hacerse el examen final, o no es así. La verdad que desconozco ese procedimiento, tengo esa duda. ¿Alguien que me aclare? Es 31, licenciada. ¿Cuánto? 31, lo normal de la clase es normal. Bueno, entonces ustedes ya sabrán, porque de repente me están mandando los trabajos que se los califique, o solo me lo enviaron, ya no va a tener validez, porque la misma plataforma registra que ya es tardía o ya se está entregando la tarea o el trabajo tarde, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí sí, de nuevo, disculpas del caso, pero es que ya estamos casi que a finalizar y ya no puedo hacer nada. Les trasladé el cotejo del cuadro en borrador para que ustedes puedan visualizar y hagan en momento oportuno la revisión de sus notas y puedan confrontar la nota que les coloqué en la plataforma Classroom y para que ustedes puedan ver lo que yo les estoy poniendo en el listadito, porque miren, eso es como para seguridad de ustedes y seguridad mía, porque otro fuera, de una vez sube la nota y aunque ya lleve error, pues así se sube. Pero yo no, mi intención no es perjudicar a nadie, creo que se los he demostrado. Entonces, a ver, Sandra, cuénteme. Ay, disculpe, una pregunta, licenciada. Yo no tuve tiempo de verlo en Classroom, pero sí vi que ya nos puso la nota del trabajo. ¿Tenemos tiempo para revisarlo en Classroom? Sí, pueden revisar, porque cuando yo les voy a notificar por medio del chat cuando yo genere acta oficial y ya les aparezca en la cartelera virtual o no sé cómo le llaman ustedes, ya en la plataforma, en la página de la universidad ya publicada la nota y ahí ya no podemos hacer ningún cambio. Entonces, por eso es de que yo estoy trabajando de esta manera, porque sé que soy ser humano y también me puedo confundir. Entonces, para evitar problemas, lo estoy trabajando de esta manera. Reitero, hay personas que no aparecen y que yo veo que se conectan. Por mí no hay problema que reciban el curso. No, ese no es el problema. El problema es de que no van a tener nota final, insisto. Estoy tomando este tiempo porque al parecer con nuestro licenciado Emanuel, quien es nuestro auxiliar, nos informaba que hoy es el último día para solucionar ese tipo de inconveniente en cuanto que no aparecen, a excepción de los 4 compañeritos que ya estamos habidos, estamos notificados, enterados que no hay problema, que no aparecen en el listado porque son de Chimaltenango. Ahí no hay problema, que son 4 que yo los tengo ubicados, incluso en el listadito ustedes se pueden dar cuenta, ahí aparece ya actualizada la nota con el trabajo y se los marqué con resaltador rosado, pero yo creo que soy yo la que más se preocupa porque con pena del caso, después, aunque ustedes argumenten de que ya recibieron sus clases y que se les calificó, ya no se va a poder hacer nada.
reitero, el tiempo, yo sé que quito tiempo de la clase, pero para que no hayan después ningún tipo de reclamo. Pablo Galvez, no sé si ya solucionó su problema porque en el listado hasta hoy no me aparece. Entonces no sé qué vamos a hacer. Astrid Carolina Sánchez, ella no aparece tampoco en el listado. Entonces ella ya hizo su examen, ya hizo su trabajo. Pablo Galvez también. Lix Ávila Juan, yo creo que él ya se había notificado ahí que iba a ver cómo resolvía. Y María Cristina Velasco, que tampoco aparece en el listado. Entonces no sé qué va a suceder con ellos, que si asumen que porque están haciendo sus exámenes, están aquí en la plataforma, con eso van a validar la nota al final, pues creo que no se va a poder porque se les dijo que tienen que aparecer en el listado. Entonces estoy informando para que tomen acción y el día de hoy es el último para resolver, si no prácticamente estamos fuera de la escuela de vacaciones y lo siento por Pablo Galvez, Astrid Carolina, esperaría que Lix Juan ya estuviera solucionando y María Cristina. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Estábamos platicando y habíamos entrado de lleno a lo que son los vicios, ya casi que vamos finalizando los vicios del consentimiento. Entonces, como día sábado se desconectan ustedes, día domingo también, a ver, ¿qué es un vicio del consentimiento? Por favor, ahí abran su micrófono, disculpen que no les diga su nombre y que no les dé la palabra directo, pero si no me tengo que salir de la presentación, entonces me genera ahí como que distorsión. Los vicios del consentimiento son los defectos que afectan y dañan un negocio jurídico. Muy bien, en resumidas palabras, pues son aquellas alteraciones del consentimiento, por tanto producen la nulidad. Fundamento legal de donde inician los vicios del consentimiento. 1257. 200. 57. Enuméreme los vicios del consentimiento. Error, dolo, violencia y simulación. Defíname qué es el error. ¿O alguien más? Porque también no, muy dura, ¿verdad? Solo con la compañía. ¿Alguien más? Por favor, estamos en el repaso. ¿Alguien que quiera hacer el repaso conmigo? ¿Qué es el error como vicio del consentimiento? A ver. Recuerden, es la falta de conocimiento o la ignorancia sobre una norma jurídica. ¿Cómo se clasifica, a ver, el error en el Código Civil? La clasificación. Por causa, persona y cuenta. Sustancia, persona y cuenta. ¿Cuál es el trámite para llevar a cabo el vicio, en este caso el error? ¿Qué vía utilizamos? A ver, despierten. Por el juicio ordinario de nulidad relativa. Por el juicio ordinario de nulidad relativa. ¿Cuál es el plazo que se tiene para llevar a cabo este trámite? 2 años. ¿Cuál es el fundamento legal de los 2 años? Ahí sí. Artículo 1227, ¿no? 1312. 1312. Recuérdense que lo tienen que tener ahí anotado a la par de los 2 años. Muchas gracias. ¿Quién define el dolo? El dolo como vicio del consentimiento. Es toda sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Muy bien. Entonces queda claro lo que es el dolo. El dolo es... daño, Ajá. puede ser un daño intencionado también. Exacto. Consiste en motivar a otra persona a que recaiga en el error o se mantenga el error. Si usted maneja el primer vicio, el consentimiento del error, va a poder establecer la definición del dolo. El dolo es mantenerse
provocar, tener esa intención, esa manipulación, ese engaño, ese truco para que esa persona se mantenga en el error o caiga en el error. ¿Cuál es el trámite para llevar a cabo este vicio del consentimiento? Miren que solo hemos descansado sábado y domingo. No puede ser que se nos haya olvidado. ¿Cuál es el trámite? Es ordinario y nulidad es relativa. Muy bien. ¿Cuál es el plazo? 1 año. ¿1 año seguro? Sí. ¿Estamos hablando del dolo? Sí. Ay, Son 2 años. son 2 años. Voy a jalar las orejas ahí. Bueno, 2 años. ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Fundamento legal de los 2 años? 1312. 1312. Ahora hablamos de la violencia. A ver, de la violencia. ¿Quién define qué es la violencia? Como vicio del consentimiento. Palabra clave, violencia es igual a coacción, a presión. Si ustedes saben las modalidades de los tipos de violencia, ustedes pueden armar su definición. ¿Qué es la violencia? Pueden decir, bueno, es un vicio, es un vicio del consentimiento en el cual ¿qué? Se utiliza la coacción sobre una persona, el cual puede ir en diferentes modalidades, que esta puede ser como, ustedes ya saben que puede ser esa violencia, esa coacción que se ejerce sobre otro individuo, ¿cómo puede ir dirigida? Puede ser física, moral, económica, psicológica, con el objeto de obtener ¿qué? Un resultado, ¿verdad? Donde se obliga a una persona dentro de un negocio jurídico. Alguien que me diga, ¿cómo entiende la violencia? A ver. Estábamos en la violencia. Vicio de consentimiento. Vicio de consentimiento, de intimidación o temor que incita a realizar algún tipo de negocio jurídico. Muy bien, ahí tenemos otra definición. ¿Qué aspectos se deben de evaluar o qué parámetros tiene que tomar en cuenta el juzgador para calificar la violencia cuando estamos hablando que se enmarca, se encuadra dentro del vicio del consentimiento? La edad, el sexo, condición de la persona y las demás circunstancias que influyan sobre su gravedad. Muy bien, entonces tenemos que tener claro, ya hablábamos aquí, puntualizar, de que cuando estamos hablando de la violencia, pues hay varios aspectos a tener presentes, que la violencia tiene elementos y características, ¿verdad? Y cómo vamos a tener presente cuáles son esas características, esos elementos que van inmersos, teniendo presente de que hay manipulación, hay presión, hay engaño. Ay, no, perdón, estamos en la violencia. Hay una intimidación real, hay una amenaza, perdón, recapitulando ahí, centrándome, me perdí. La violencia. Cuando hablamos de la violencia, pues hablamos de que hay que tener presente lo que son ciertos elementos o características, y decía que puede haber intimidación real, amenaza, presión, para que una persona, en este caso, ¿qué es lo que estamos buscando? Acepte de alguna manera o de alguna forma una obligación dentro de un negocio jurídico. Entonces hay que tener cuenta también los efectos que pueda producir la violencia cuando estamos hablando del vicio del consentimiento. Veamos qué nos dice el artículo 1264. ¿Ya está, licenciada? ¿Ya le dieron lectura, por favor? 1264. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? ¿Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación? O sea, que quiere decir que lo que refiere a esta norma jurídica como efecto
de que se haga uso de la violencia es de que va a ser anulable el contrato viciado de violencia. ¿Cuál es el término o el plazo para poder resolver, para darle trámite a un juicio, a la violencia como vicio del consentimiento? Es de 1 año. ¿De 1 año? ¿Dónde nos basamos el 1 año, fundamento legal? Según el artículo 1313. 1313, ¿qué nos dice el 1313? Recapitulando para quienes no han marcado, por favor. Dice, si la nulidad se fundara en violencia o temor grave, el término es de 1 año contado de la fecha en la que la violencia cesó o el temor grave ha debido razonablemente desaparecer. Muy bien. Entonces vemos ahí que ahí nos establece lo que es el plazo para llevar a cabo este vicio del consentimiento. ¿Cuál sería el trámite? Nulidad relativa. Nulidad relativa. Bueno, estábamos aquí entonces en la violencia. Ya vimos, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué recuerdan ustedes que es el temor reverencial? Por favor, alguien que recuerde a qué establece esta figura. Cuando lo estudiaron. ¿Nadie? Vayan por favor al artículo 1267. Y le van a poner de epígrafe al artículo 1267, por favor, temor reverencial. Y cuando terminen, alguien que le dé lectura, por favor. Temor reverencial. 1267, no nos los miro con que alguien me diga ya lo hice, pues yo doy por sentado de que avanzo. Ya, licenciada. Bueno, alguien que le dé lectura al artículo. Artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que esta figura se va a presentar y lo define la ley tal cual como le acaba de dar lectura, que el solo temor de desagradar a una persona, a quienes se les debe, ¿qué? De repente sumisión, respeto, y pues a causa de esto se puede argumentar de que se celebró un contrato que no se deseaba y que se llevó a cabo por el solo hecho de que existía este temor. Por ejemplo, de que yo me vaya a casar porque le tengo miedo a mi papá o a mi mamá, pero realmente yo no tengo esa voluntad, ese deseo de querer unirme con una persona. Entonces, tenemos que tener presente que nadie está sometido por ninguna relación o, por ejemplo, alguna religión que nosotros profesemos y que porque el sacerdote, porque el ministro, porque el pastor se vaya a enojar, yo acepto cierta circunstancia y pues realmente la ley nos establece que nadie está sometido por ninguna relación familiar, sea social o por algún tipo de jerarquía, a respeto, a sumisión, de que nosotros tengamos que asumir tales obligaciones o contratar o generar o comprometerme formalmente a la celebración de un negocio jurídico por el solo temor de desagradar a alguna persona. Entonces, es aquí como vemos que el Código Civil establece que el temor reverencial no es utilizado también y dice que no es aceptado y que lo podamos argumentar posteriormente a que se haga uso de este tipo de sumisión o respeto que se pueda manifestar ante una persona, no podemos argumentar que existió violencia.
Entonces, démosle lectura al 1268, por favor. Artículo 1268. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. ¿Y cuál es el plazo que tendríamos que integrar ahí para que tengamos presente y que no surtan los efectos o tenga validez? De un año o 2 años, dependiendo cuál haya sido el error, ¿no? Ajá. El vicio. El vicio. Entonces, por favor, agréguenle ahí para que tengan de referencia, marquen, si habiendo cesado la violencia, 1, o siendo conocido el error, 2, o el dolo, 3, en que sufrió la violencia, 4, o padeció el engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del ahí donde dice con resaltador verde, por favor, dentro del término de la prescripción, amarillo, el negocio adquiere su validez. Agreguen ahí, ¿cuál sería el fundamento legal? ¿Qué artículo? Vamos a integrar ahí. 1312 y 1313. Muy bien, por favor. Procedan a integrar y ustedes ya saben a qué se refiere, y si no, pues si no se hace en ese término, prescribe y pues adquiere toda validez el negocio jurídico. Espérenme ustedes de que alguien está ahí queriendo entrar. Antonio Pirir me saca de la presentación. Última hora para ingresar porque ya vamos avanzados en el tiempo del curso. Entonces ya queda claro qué tipo de violencia de repente ustedes estudiaron. Los tipos de violencia, la clasificación de la violencia, tenemos física, moral, económica y psicológica. Vamos a hablar de la simulación. Déjenme decirles de que existen varios criterios en relación a la clasificación de los vicios del consentimiento. Pues existen varios criterios o posturas en relación a cómo se clasifican los mismos. Algunos consideran que los vicios del consentimiento solo son 3. Estaríamos hablando del error, del dolo. Espérenme ustedes que aquí me están pidiendo, ya no voy a dejar ingresar ahorita, a partir de ahorita, lo siento, pero si no, ya no podemos avanzar. Les decía de que existen varios criterios y algunos consideran que dentro de la clasificación de los vicios del consentimiento solo son 3. Pues depende de la postura que se adopte al momento que ustedes de repente en su examen técnico profesional privado les pregunten, que ustedes argumenten y expliquen los vicios del consentimiento y qué razonamiento y qué argumento es el que se va a presentar, porque algunos consideran que solo es el error, el dolo y la violencia. ¿Por qué? Porque el Código Civil nos establece que estos 3 tienen plazo. ¿Cuál es el plazo del error? 2 años. ¿Cuál es el plazo del dolo? 2 años. ¿Cuál es el plazo de la violencia? 1 año. 1 año. Y si nos vamos, busquen en dónde está el fundamento de la simulación. Vean el artículo 1284. Alguien que le dé lectura y me diga si encuentra ahí algún plazo, alguna referencia en relación a los otros fundamentos que ya le dimos lectura. No tiene plazo. No tiene plazo. Entonces, vayan al artículo 1284, ya lo tienen ahorita ubicado, coloquen epígrafe, simulación. Simulación. Y vamos a anotar una definición ahí, por favor. ¿Qué es la simulación? 2 puntos. Van a anotar ahí declaración de voluntad. Anótenla porque esta yo la puedo poner en el examen. Y si no la tienen anotada ustedes, no la van a encontrar ni en la diapositiva y no van a saber identificar qué figura. Entonces, aunque lo sientan cansado, anoten la definición. Declaración de voluntad.
declaración de voluntad emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes. Declaración de voluntad emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico, que no existe, o que es distinto al que realmente se ha llevado a cabo. Bueno, ya entonces en el epígrafe, como ustedes ya saben, hay criterios. Algunos dicen los vicios del consentimiento, ¿cuántos son? Primer criterio, son 3. Otros dicen que entre la clasificación de los vicios del consentimiento son 4. Y con la salvedad del primer criterio que se argumenta que son 3 porque los primeros 3 tienen plazo, mientras que la simulación no. Entonces colóquenle abajo del epígrafe como con asterisco, pero ustedes saben de que ya tienen que tener presente los dos criterios o las dos posturas. Pónganle no es vicio porque no tiene plazo. Por favor. Y le colocan esa anotación entre asterisco y le ponen su epígrafe. ¿Alguien levanta la mano ahí? Sí, licenciada, es una pregunta. Si en el examen nos viene esa pregunta, ¿ponemos este vicio o solo los 3? Lo pueden anotar y hacen su argumento, ¿verdad? Pueden poner ahí su anotación. ¿Alguien levanta la mano ahí? Por favor, abran el micrófono porque para verles me tengo que salir de la presentación. Entonces... Licenciada, buenas noches. Solo una consulta, un ejemplo de la simulación según la definición que usted nos acaba de dar. Bueno, cuando hablamos de la simulación, el mismo podemos ir al artículo 184 y el mismo nos establece ciertas modalidades o formas en las que se puede dar la simulación. Tenemos el primer ejemplo, lo tenemos en el artículo 1284 en el numeral 1. Dice, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara dándole la apariencia de otro de distinta naturaleza. Esto puede darse en los contratos 029 o en los contratos por servicios profesionales. Podríamos irnos a una parte del derecho laboral cuando se celebra este tipo de contrato 029 o otro tipo de renglón donde nosotros hablamos. ¿Han escuchado ustedes los contratos por servicios profesionales? Donde se le da esta apariencia a este tipo de contratación, pero realmente la relación laboral que va a entablar un trabajador con dicha empresa o dicha institución realmente entabla como tal no un servicio profesional, sino una relación laboral en el cual le deberían de asistir todos los derechos laborales que regula el Código de Trabajo. ¿Y cuál es el objeto? Hasta se les dice a los trabajadores, miren, ustedes tienen que gestionar sus facturas, se les va a pagar, tienen que tener para que cada fin de mes ustedes rindan un informe y tengan que entregar factura, porque lo que se está evitando son ciertos beneficios laborales que le asisten en este caso al colaborador o al trabajador, pero que nosotros lo vamos a aparentar con un contrato. A mí me favorece como empresa contratarlos como servicios profesionales, pero ustedes saben que realmente ustedes están como trabajadores y si hay una relación laboral como tal, porque yo les digo, ustedes van a venir a trabajar todos los días, ustedes van a utilizar las instalaciones de la empresa o de la institución, pero realmente lo que estamos haciendo es una simulación de contrato.
Entonces, puede ser de que en el primer inciso, pues haya, haya un convenio entre las dos partes y pues como yo estoy necesitada, no me importa, ¿verdad? Yo acepto este tipo de contrato y pues no importa que esté por servicios profesionales, no vaya a tener derecho a aguinaldo, no tenga derecho a X, no tenga a ciertos beneficios que me tendrían que dar porque realmente existe una relación laboral como tal. Entonces, si hablamos de un contrato de trabajo, ahí ya me haría acreedora yo de todos estos beneficios, pero como me están poniendo un contrato 029, otro tipo de renglón, entonces, pues ahí se argumenta. ¿Alguien levanta la manita ahí? Sí, le quiero hacer un comentario en relación a ello. Sí. Digamos que yo veo que el quien fomenta más esa parte de esa práctica es el mismo Estado, ¿verdad? Y se contradice con el Código de Trabajo porque el Código de Trabajo dice que ninguna persona puede rescindir de sus prestaciones o de sus beneficios. Entonces yo lo veo, no sé si estén bien o estén mal, pero el mismo Estado nos pone las normas y el mismo Estado los contradice porque en el Estado se practican mucho los renglones de contrataciones, ¿no? A menos que se respeten como tal en las condiciones, pero vemos que le dicen a usted lo voy a contratar por servicios profesionales, pero tiene que venir todos los días y le vamos a adaptar ahí un escritorio y de repente usted se trae su computadora y sí, tal cual como usted lo menciona, el mismo Estado es el que violenta este tipo y se da este tipo de figura que es la simulación. Muchas gracias ahí por su comentario, Víctor. Tenemos la siguiente. ¿Qué dice el siguiente inciso? Por favor, alguien que lee lectura. ¿Qué dice? Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Muy bien, muchas gracias. Aquí estaríamos entonces, por ejemplo, que yo venda una casa y no soy la dueña. Y se han dado muchos casos de esta índole. Entonces aquí estaría ante una simulación absoluta. Ese sería un ejemplo. Nos vamos con el inciso 3. ¿Qué dice el tercero? Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Muy bien, aquí hablamos de esta figura que de repente ustedes han escuchado, los testaferros, ¿verdad? Que realmente es una forma de simulación que se ha utilizado, o también se refiere a alguien que no existe. Entonces, no sé, ahí alguien tiene encendido el micrófono, no sé quién es. Sí, por favor. Silvia, Lica. Silvia. Porque me hago bolas ahí, entonces me genera un poquito ahí de... Bueno, entonces hablamos que la simulación al final de cuentas es un vicio del consentimiento que busca ¿qué? Aparentar algo inexistente. De la definición que anotamos en el Código Civil, concluimos entonces de que la simulación es un vicio del consentimiento en el cual se busca ¿qué? Aparentar algo inexistente. Ocultar realmente lo que es, ocultar la realidad. Esto es lo que se busca con esta figura. Hablamos de que se da una apariencia al negocio que al final de cuentas, pues esta no existe y puede darse en diferentes modalidades, que haya acuerdo, un acuerdo de simulación dentro de las partes donde haya esa manifestación. Buenas noches, disculpe, es que fíjate que no le escucho muy bien porque hay un micrófono encendido, no sé quién es, Silvia creo yo que es. Vamos a ver, espéreme. Disculpe, me voy a salir de la presentación y voy a ver. Perdón, licenciada, perdón. No tenga pena, espéreme. Disculpen ahí, voy a silenciar, pero con todo respeto. ¿Ahí? ¿Ya me escucho? Gracias, licenciada. Sí, muy bien, le escucho. Bueno, entonces, vamos a poner que la nulidad, la simulación
se lleva a cabo a través de un juicio ordinario de nulidad absoluta. Pongan el trámite para llevar a cabo lo que es poner de manifiesto este tipo de vicios, si lo consideramos, o este tipo de figura. Juicio ordinario de nulidad absoluta. Y pónganle ustedes, entre paréntesis, no hay plazo. No hay plazo para llevar a cabo este tipo de vicio. Y pues entonces nos queda claro que cuando hablamos de, ¿qué entienden ustedes? Ya quedó claro con la definición que anotamos, lo que acaba de mencionar, no sé si me escucharon porque había un poquito ahí de distorsión con el audio, pero cuando hablamos de simulación, ¿qué sinónimos ustedes encuentran? Engaño. Engaño, ¿qué más? Algo ficticio. Un acuerdo simulatorio. Algo no real. Una mentira, una apariencia de algo, aparentar, lo que ustedes dicen, ¿verdad? Engaño. Entonces queda claro que al final de cuentas la simulación, cuando se presenta este tipo de vicio del consentimiento, es cuando se manifiesta una declaración de un contenido de voluntad no real. Es decir, que es emitida, porque ustedes ya se dieron cuenta en los casos que hemos mencionado, que puede ser emitida conscientemente, con acuerdo de las personas que van a manifestar su declaración entre las partes, ¿verdad? Para producir fines de engaño, ¿verdad? De la apariencia de un negocio jurídico que realmente al final no existe o es distinto al que realmente se ha llevado a cabo y que lo ha generado. Entonces, tenemos que tener presente de lo que busca esta figura y nos queda claro entonces de que no existe plazo para llevar a cabo lo que es el vicio, si así lo queremos, si estamos dentro del criterio o la postura de que es un vicio. No existe un plazo. Entonces, prácticamente aquí, miren, solo vamos a pasar aquí la clasificación de la simulación. Hay simulación absoluta, simulación relativa, y no sé si las marcamos y pusimos en dónde estaba relativa y absoluta en el código. El 1285, ¿qué nos dice? Artículo 1285. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa. Cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces ahí mismo nos dice, ¿verdad? Una diferencia, marquen por favor. En el 1285, la simulación es absoluta, la cierran en un círculo y la marcan con otro color de resaltador que no sea amarillo. Cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa, ahí donde dice relativa, encierran en un círculo y con otro color de resaltador, y ahí con amarillo, cuando a un negocio jurídico se le da la falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Y nos vamos al artículo 1286. ¿Qué nos dice? Sigue haciéndonos una diferencia ahí entre cuándo va a ser una simulación absoluta y una relativa. ¿Qué nos dice el artículo 1286? La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Muchas gracias. Entonces hagamos el ejercicio igual. La simulación absoluta encierran en un círculo con un color de resaltador que no sea amarillo y marcamos donde establece no produce ningún efecto jurídico. Nos vamos donde dice simulación relativa, encierran en un circulito con otro color de resaltador. Una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que su objeto sea lícito.
Entonces, en el examen, si yo le pregunto, establezca la diferencia entre la simulación absoluta y la simulación relativa y coloque fundamento legal, ¿qué van a ir ustedes? ¿Qué artículos van a utilizar? 1285 y 1286. ¿Qué nos dice el artículo 1287? Artículo 1287. La simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. Muy bien, entonces ahí van a marcar, por favor, la simulación con otro color de resaltador. No anula el negocio jurídico. La simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. Entonces, con esto prácticamente ustedes estarían en capacidad. Miren, si regresamos a este esquema, que ahora ustedes le entienden el por qué, aquí nos encierra todo. Aquí ustedes pueden establecer, hacer un repaso con su esquema. Aprendan a hacer retroalimentaciones con este tipo de esquemas y se van a dar cuenta. Estudian todo lo general, todo lo específico y luego solo con el esquema ustedes hacen su repaso. Solo viendo esto, alguien que me diga que es un vicio. ¿Qué es un vicio? ¿A partir de qué artículo? Son defectos o circunstancias que dañan el negocio jurídico. ¿A partir de qué artículo inician los vicios del consentimiento? Viendo su código. 1257. ¿Cómo se clasifican los vicios? Error, dolo, violencia y simulación. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Es un vicio de consentimiento equivocado que daña el negocio jurídico. ¿Alguien más? ¿De lo que hemos visto? ¿Solo viendo el esquema? ¿Ya se durmieron? ¿Cómo se clasifica el error en el Código Civil? Sobre la sustancia, la persona y error de cuenta. Sobre la cuenta. ¿Cuál es el trámite del error para llevar a cabo este tipo de proceso? La nulidad relativa. ¿Cuál es el plazo? De 2 años, según el artículo 1312. ¿El dolo, cuál es el plazo? 2 años. ¿Cuál es el trámite? Juicio ordinario también, igual que el error. La violencia, ¿cuál es el plazo? 1 año. 1 año. ¿Fundamento legal de la violencia? 1313. 1313, ¿y en dónde nos establece de que si no manifestamos va a tener validez? 1268. Ahí nos dice que prescribe el plazo, ¿verdad? Si no hacemos uso del tiempo establecido para estos 3. ¿La simulación tiene plazo? No. ¿Qué es la simulación como vicio del consentimiento? En pocas palabras, palabra clave, la simulación es ¿qué? Aparentar. ¿Qué es la simulación? Es un vicio del consentimiento que consiste en aparentar algo inexistente, algo que no existe. Aquella persona está, si vamos al término genérico, simular, ¿qué significa? Aparentar. ¿Qué es la simulación? Hablando en términos legales ya como vicio del consentimiento, significa que aparentar la existencia de algo que no existe. Simular que existe un negocio jurídico, cuando realmente este no existe. Entonces queda claro los vicios del consentimiento y cómo aquí le podemos agregar a este esquema fundamentos legales, la simulación cómo se clasifica, que tiene su clasificación que puede ser absoluta y relativa, las diferencias entre estas, que no existe plazo, definición,
la violencia, los diferentes tipos de modalidades que puede presentarse, los aspectos que deben de tomarse en cuenta cuando se presenta la violencia y que son analizados por el juez. Aquí podemos hablar del temor reverencial, que hablábamos de que no se puede considerar como, o se va a argumentar como violencia cuando exista este tipo de sumisión por parte de alguna persona, que usted pueda realizar ciertos negocios jurídicos o acceder a cierta, en cuanto a su manifestación de voluntad, donde no va a poder argumentar de que se utilizó violencia. Aquí puede anotar el plazo del dolo, el plazo del error. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Es funcional este tipo de esquema? Ya para hacer un repaso con lo que les acaba de mencionar. Sí, licenciada. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí para entrar mañana. Ya vamos a entrar con el saneamiento. Aquí ya vamos mañana a analizar, mañana partimos, por favor anoten ahí, ya vamos a analizar lo que son los elementos naturales del negocio jurídico. Ya vimos los elementos esenciales del negocio jurídico. ¿Cuáles son los elementos esenciales? ¿Cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico? 3. Capacidad, Ajá. Objeto lícito y que no reduzca vicios. Consentimiento, fundamento legal de los requisitos esenciales del negocio jurídico. (1257). Bueno, ya depende de ustedes, entonces, no sé si tienen alguna duda, dejo el espacio o si tienen algún comentario. Pues es el momento antes que nos desconectemos. Tenemos todavía 4 minutos. ¿Ninguno? En relación a la asignación, a sus procesos que ya les informé, no tienen ninguna duda. Lic, disculpe, solo me podría repetir la diferencia entre la simulación absoluta y la relativa. La absoluta, prácticamente el mismo código nos establece las diferencias. La absoluta, cuando existen declaraciones de voluntad y que estas no tienen nada de real, mientras que la relativa, cuando existe un negocio jurídico y que da la falsa apariencia de algo, pero pues, y oculta a través de eso el verdadero carácter del mismo. La simulación absoluta, pues, no produce ningún efecto jurídico. La simulación absoluta, mientras que la simulación relativa, contrario, ¿verdad? Sí va a producir efectos jurídicos de lo que se está encubriendo del objeto, media vez el objeto del negocio jurídico sea lícito. Ahí tenemos unas diferencias. 1285 y 1286 de referencia. Gracias, licenciada. La simulación absoluta es, se podría decir, ilícita. Y la absoluta es ilícita y la relativa es lícita. En cuanto al objeto, si vamos a analizar en cuanto al objeto para poder determinar si procede o no, clasificarla, ¿verdad? Ah, ya. ¿Alguien más? Bueno. Entonces estamos finalizando. Rogaría por favor los compañeritos que están pendientes, ya hice mención de sus nombres, si no han contestado, perdón, si no ya marcaron su asistencia, que no se les vaya a olvidar, y aparte de eso, ver lo de sus asignaciones, formalizar todos sus trámites, por favor, para evitar inconvenientes. Entonces, con esto finalizamos nuestra sesión. Disculpen que no nos podamos ver hoy, pero por el problema que tengo del internet, ya desde el principio les informaba, ¿verdad? Entonces, disculpen, que pasen feliz noche, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Estamos en comunicación, cualquier duda estoy al pendiente yo en el chat. Y pues, primero Dios, continuamos mañana con nuestra sesión. Feliz noche.